El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si el domingo pasado comentábamos las bienaventuranzas y hablábamos del sentimiento de vértigo que nos producía al ver el abismo que nos separa entre nuestros instintos y nuestras formas de actuar con el estilo que Jesús nos propone para la vida. Hoy, al escuchar esta continuación de aquel Evangelio, ya el vértigo se convierte en mareo total, podríamos decir, porque lo que dice Jesús parece que no es de este mundo. Eso de amar a los enemigos, que para que no tengamos ninguna duda, además lo repite en el mismo pasaje 2 veces. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. ¿Cuándo se ha dicho esto en la historia de la humanidad? ¿Quién será capaz de acoger esto? ¿Cómo amar y perdonar al que nos ha hecho daño o quizás nos lo sigue haciendo día tras día? ¿Cómo hacer el bien y responder con bien a aquellos que nos han herido profundamente, aquellos que nos esquilmaron una herencia que nos pertenecía también a nosotros, aquellos que nos injuriaron y levantaron falso testimonio de nosotros? ¿Cómo hacer eso? Dostoyevski escribió una novela maravillosa, se llama Los hermanos Karamazov, y uno de los personajes, dirigiéndose a Dios, le decía: ¡ay, Señor! Quizás hubieras amado más al hombre si no le hubieras exigido tanto. Cuando nos enfrentamos a estas palabras de Jesús, pensamos también: ¿cómo nos puedes exigir esto, Señor? ¿Cómo? Lo bueno con Jesús siempre es que hace lo que dice. No es como la mayoría de nosotros, que tenemos quizás mucha boquilla y hablamos mucho, pero luego no lo realizamos. Es que Jesús puso la otra mejilla cuando le estaban pegando allí en el Sanedrín. ¿Por qué me has pegado?, le dice. Porque le pega. Es que Jesús, cuando está muriendo en la cruz, perdona a sus torturadores y a sus enemigos, mirando al Maestro y al Señor
Es la única posibilidad que tenemos de aceptar en nuestra vida y comenzar a entrar en este camino que así, a primera vista, parece tan difícil, queridos hermanos. Domingo pasado hablábamos de que ante las bienaventuranzas, para entrar en el estilo de Jesús, tenemos que tener una actitud de confianza, pedirle todos los días: Señor, ayúdame a coger ese estilo que tú nos propones. Bienaventurados los pobres, nos decía. Pues aquí baja a lo concreto y nos dice que prestemos sin esperar nada, que demos con una medida generosa. Bienaventurados los que lloran. Aquí se nos dice que nos solidaricemos con aquellos que lo pasan mal. Bienaventurados los pacíficos, los que crean la paz. Aquí se nos dice: perdonad a vuestros enemigos. Jesús, sí, tampoco es alguien utópico, que no sepa que se está dirigiendo a unos discípulos como nosotros, hechos de una carnalidad tan importante que esto nos parece imposible. No se trata de ir a tu enemigo a darle un abrazo, pero sí de iniciar un proceso en el cual puede estar, por ejemplo, la renuncia a la venganza y a la violencia, como David en la primera lectura, que teniendo a mano a su enemigo Saúl, que lo puede matar, renuncia a hacerlo. Renunciar a la violencia y a la venganza. Otro paso más: dejar de hablar mal de la persona que nos ha herido, dejar de entrar en una dinámica de destrucción, dejar y pedirle al Señor que nos evite estar amargados con eso que nos ocurrió, que nos permita perdonar. Y lo más importante de todo, todos los días, como Él nos indica, pedir a Dios por los que nos maldicen, por los que nos calumnian, por los que nos hieren. Pedir. Cuando introducimos en nuestra oración a esas personas, todo empieza a cambiar. Jesús se guarda para el final del pasaje de hoy la clave para que iniciemos este camino. Una clave que nunca podemos olvidar. Es la de recordar que somos hijos del Altísimo y que si nuestro Padre Dios es misericordioso, nosotros que pretendemos también ser hijos del Altísimo, también debemos obrar de la misma manera, por supuesto, con su ayuda que nunca nos faltará. San Pablo nos hablaba del hombre terrenal y del hombre espiritual. El hombre terrenal es el que se rige, pues eso, por lo que le dice el cuerpo, por lo que le dicen los instintos, incluso sus razonamientos. Dice Jesús: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. Ese es el hombre terrenal. Pero Jesús, San Pablo nos habla del hombre espiritual, ese cambio que tenemos que dar en nuestra vida, que se traduce en esto que hemos escuchado en este Evangelio maravilloso, como para recordarlo todos los días, para poner en nuestra Biblia una marca, para que a menudo vayamos a este pasaje y digamos: Señor, estoy en este camino, porque todo lo que se dice en él lo estamos cada día y cada uno de nosotros comiendo y rumiando. Es verdadera salud para el alma y para nuestra vida este Evangelio que hoy se nos da y que lo recibimos con agradecimiento a Dios, que es nuestro Padre, Salvador, misericordioso, que nos ama y no tiene en cuenta